antes de la resurrección está la aflicción. Todos tendremos que sufrir en algún momento. Los motivos sobran. El momento siempre es inoportuno. El tiempo dura siempre más de lo que quisiéramos. Y nuestras respuestas suelen ser, por lo general, inapropiadas ante él en muchas ocasiones. Ante la aflicción, lo natural que muchos haríamos es llorar y en el mejor de los casos buscaríamos soluciones posibles. Y este era el momento que experimentaban Marta y María ante la muerte de su hermano Lázaro. La aflicción les llevó a sufrir, pero no guardaron el sufrimiento para sí, porque fueron a Jesús, quien es portador de toda compasión y empatía. Y en esto consiste el texto que quisiera compartirles en el día de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 11, verso del 28 al 37. Dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hoy trataremos el preámbulo justo antes del momento de la resurrección de Lázaro. Y aquí veremos a Jesús manifestándose ante un contexto de aflicción por quienes lloran a Lázaro. Y el texto lo podemos dividir en dos partes. La primera parte la vamos a ver del versículo 28 al 31, cuando Jesús manda a llamar a María. Y la segunda parte la vamos a ver del versículo 32 al 37, cuando Jesús se conmueve ante la aflicción de los presentes. ¿Crees que al Señor le interesan las lágrimas de sus hijos? ¿Crees que Jesús tenga propósitos redentores en los momentos de aflicción que enfrentamos los hombres? ¿Qué hará frente a la compasión de Jesús por los que sufren? Veamos lo que nos enseña la Escritura en el mensaje de hoy. Jesús manda a llamar a María. El verso 28 nos dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta había tenido un momento de impacto con la palabra de Jesús. En el contexto anterior al texto de hoy, vemos cómo Jesús se le muestra y le da a conocer quién es Él. Él es el yo soy, la resurrección y la vida. El Dios que debemos adorar. El único Dios verdadero que es digno de resucitar, es digno de dar vida. Pero también le muestra los resultados de creer en Él. Si crees en Él, no morirás eternamente. Y aquí está el resultado, tener vida eterna, contrario a aquellos que no le reconocen y no creen en Él y perecerán eternamente como resultado de su incredulidad. Pero también vemos cómo Jesús le dice a Marta y la invita de una manera personal a hacerlo. Cuando Él le dice, ¿crees esto? Y Marta responde con toda devoción al Señor Jesucristo, al decirle que Él era el Cristo, que Él era el Señor, que Él era el Hijo de Dios y que había venido al mundo con un propósito. Marta entendió quién era Jesús y Marta fue corriendo a donde estaba su hermana para contarle que el maestro la estaba llamando, el maestro que ellas conocían. Y cualquiera que tiene un encuentro de esa manera con Jesús se convierte en un portador de su encomienda. Y en este caso, Marta es la portadora a María, quien es el objeto a llegar en este momento. Esto fue en secreto. Y no creo que fuera por el temor al peligro que representaba Jesús para ella frente a los judíos que le querían hacer daño. Estas mujeres sabían que Jesús trataba sus relevantes verdades en un plano de maestro a discípulo, distante de la muchedumbre, y por eso van a él. Y nos es necesario hacer un paréntesis,
con relación al trato de Jesús con las mujeres, porque muchas personas han usado el argumento de que la religión cristiana es machista o que los cristianos somos machistas porque hacemos diferencia entre hombres y mujeres. Pero Jesús no hizo diferencia entre hombres y mujeres para con la salvación o para con el seguimiento de ser un discípulo de él. En este caso, Jesús está por encima de todo lo que pueden representar las religiones del momento. Cuando las mujeres eran despreciadas y tratadas como nada, Jesús las pone en un lugar de eminencia, les da un trato diferenciado y las trata tal cual son, hijas de Dios. En un plano personal, parece ser que Jesús, el Maestro, quiere tratar con la fe de sus dos discípulas de una manera privada para el crecimiento personal de su fe. ¿Cuál fue la respuesta de María ante la llamada del Maestro? El versículo del 29 al 30 nos dice, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. El texto dice que se levantó deprisa y vino a él. Y esta reacción implica que María fue capaz de dejar todo. María dejó a sus invitados atrás, dejó sus consuelos momentáneos atrás por ir ante una voz más eficiente, la voz de su maestro, la voz del que podía enseñarle todo lo que ella necesitaba escuchar. Y ante este relato, los judíos presentes juegan un papel importante. Y no podemos perder de vista los detalles gráficos que Juan nos va dando en cada escena de este capítulo. Porque el verso 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Era costumbre en la época contratar llorones que consolaran a las familias cuando enfrentaban el luto. Y parece ser que este fuera uno de esos casos. Por eso ellos interpretaron que María iba a llorar y por eso la siguieron. Ellos tenían un trabajo y el trabajo era llorar. Y quizás no todos coincidan en que estas personas fueron contratadas, pero ellas fueron personas contratadas o acompañantes sentimentales judíos. No estaban ni remotamente conscientes de lo que Dios iba a hacer. Su entendimiento era solamente natural, era un entendimiento corriente a lo que cualquier ser humano no converso haría en el lugar del consuelo. Ir, llorar, ir, lamentarse, ir y darle unas palabras de ánimo, pero ánimo que solo quedaría en la parte periférica del corazón. Pero lo que Jesús le puede dar a estas mujeres es un consuelo que llega hasta lo más profundo de su ser. Lo que no saben estos judíos, que Jesús tenía planes mayores que un consuelo momentáneo y ellos serían testigos providencialmente del mayor milagro que verían sus ojos y era la resurrección de un hombre. Y ahora vamos a una segunda parte del texto donde Jesús se conmueve ante la aflicción de María y de los presentes. Observemos la actitud de María y comparémosla con la de Marta en el versículo 20 y 22 del contexto anterior. Dice con relación a Marta, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahora vemos en un versículo 32 cómo responde María. Dice el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiesen estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos le llaman Señor, tanto Marta como María. Las dos reafirman el poder sanador de Jesús, aunque Marta lo hace de una manera más argumentativa. Pero solo María hace algo distintivo con Jesús. María, al verle, se postró a sus pies. Y esta es una señal de gran honor y de devoción. María sabía delante de quién estaba. Y lo vemos en un capítulo después. ¿Qué hace María ante Jesús? Era un hábito. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, cómo María se sienta a los pies de Jesús. Jesús no era nada sencillo para María. Y aquí estamos viendo una señal de humillación y de dolor ante quien tiene poder y autoridad sobre lo que ella necesita. María va a Jesús en honor, en devoción, en humillación, en dolor ante quien tiene todo el poder y toda la autoridad.
Eso era Jesús para ella. Y Jesús expresa su compasión, pero también expresa ira ante este contexto. Cuando nosotros leemos el versículo 33 al 35, dice la Biblia, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús muestra una empatía verdadera. Las hermanas llorando, expresando su dependencia de él, los judíos llorando con ellas. Y aquí estamos viendo ese corazón de Jesús en total empatía a aquellos que le amaban. Y vemos a Jesús conmovido, porque la conmoción de Jesús nos lleva a pensar en causas posibles. Y no solo pudiéramos pensar que la conmoción de Jesús es solamente porque tenía empatía con esta familia, porque estamos frente a un acontecimiento al que todos deberíamos apuntar, y es la muerte y las consecuencias que llevaron a la muerte. El llanto de Jesús, la conmoción de Jesús, el estremecimiento de Jesús eran movidos por causa del pecado y de la muerte. El doctor Sproul lo asocia a la muerte. Él dice, Jesús se conmovió profundamente, lo que implica cólera e indignación, no dirigida hacia los que están de luto, sino hacia la muerte, la causa de su dolor. Pero la Biblia, herencia reformada, da el punto del pecado. Ella dice, nuestro Señor estaba indignado por el pecado que trajo tanta tristeza a este mundo y derramó lágrimas de amor y compasión. También Hendrickson lo asocia al pecado cuando dice, Jesús concentraba su atención en el pecado como la causa subyacente de todo sufrimiento, dolor y pena. Estaba lleno de indignación contra el pecado. La realidad es que hay un conjunto de elementos que pueden estar despertando compasión e ira al mismo tiempo en nuestro Señor Jesucristo que le llevan a conmoverse. Y esta conmoción de Jesús se expresa no solo de manera interna, sino también de manera externa. Y el verbo que se utiliza aquí para conmoción significa resoplar y es como un caballo luego de conmoverse tras la ira. Imagínense el gesto del caballo cuando está resoplando porque le dieron un latigazo o porque está enfurecido. Así estamos interpretando la actitud de Jesús. Y hay diferencias entre el llanto de Jesús y el llanto de los demás en este contexto, porque se usan dos palabras. La primera palabra que se usa para el llanto de María y el llanto de los judíos, lo que significa es llorar intensamente con gemidos, es lamentarse, es hacer ruidos. Es la descripción típica del llanto de un funeral, lo esperado. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer ante el llanto de Jesús es ¿por qué Jesús lloró si él sabía que Lázaro iba a resucitar? Y aquí es donde vemos el significado de la segunda palabra, que es la palabra utilizada solamente para el llanto de Jesús. Y lo que significa es llorar silenciosamente, derramar lágrimas suavemente. Y esto muestra tristeza, pero de manera contenida. Esto no era un llanto de desespero, no era un llanto de duelo como el de los demás. Por eso nosotros podemos deducir que en su mente estaba presente la compasión por ellos, pero también al mismo tiempo su ira ante el pecado y la muerte como consecuencia visible para todos. Tampoco podemos descartar la observación ante la falta de fe de quienes estaban presentes, tanto los judíos como sus discípulos en un contexto anterior, como también estas mujeres que si observamos su fe nos damos cuenta que es una fe verdadera, pero no robusta aún. Y sobre todo, esto nos debe dirigir a observar la importancia de la naturaleza humana de Jesús. Sí, Jesucristo es 100% divino, pero también es 100% humano. En versículos 34 y 35 nos dan un detalle sobre la naturaleza humana de Jesús. Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Por qué el escritor si viene mostrando la deidad del Hijo con su unidad con el Padre, con sus títulos divinos, con su omnipotencia ante la muerte en unos versículos después? Ahora muestra su aparente fragilidad humana al cambiar en su estado emocional, llorando y aún mostrando desconocimiento sobre el paradero de Lázaro. ¿Y sabes por qué?
Porque es tanto en la deidad como en la humanidad en su conjunto, en la única persona del Hijo, donde podemos apreciarle como digno mediador entre Dios y los hombres. El mediador entre Dios y los hombres debe ser Dios. Y lo debe ser, porque ninguna criatura pudiera soportar la ira de Dios contra el pecado. Y ninguna criatura pudiera librar a otros humanos de la ira de Dios. Pero también el mediador debe ser hombre, porque Dios no castigará a una criatura diferente por el pecado de otra. Y estas son las dos premisas teológicas que debemos recordar para no desviarnos. La primera es que Dios es omnisciente y por consiguiente, como Dios es uno, la segunda persona de la Trinidad lo es en su naturaleza divina, pero en su naturaleza humana es limitado en todo conocimiento. Y la segunda premisa es que Dios es impasible y por consiguiente, como Dios es uno, la segunda persona de la Trinidad lo es también en su naturaleza divina, pero su naturaleza humana es susceptible a cambios emocionales. En otras palabras, Jesús es Dios, pero también es hombre. Es una persona con dos naturalezas. Y es importante resaltar su naturaleza humana, porque como dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y en esto se cimentó Ireneo para decir, tomó al hombre en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo incomprensible haciéndose comprensible, lo impasible haciéndose capaz de sufrir. Y a esto le adiciono las palabras de Joel Vicky cuando escribió, no fue la naturaleza divina, sino una persona divina la que se encarnó como hombre. El Salvador divino se revistió de la misma naturaleza humana que necesita desesperadamente la salvación. Lo que muchos pueden ver como contradictorio en las aparentes limitaciones de Jesús como divino frente a momentos de debilidad humana, nosotros lo exaltamos como glorioso, porque es a través de las dos naturalezas de Jesucristo que tenemos salvación. Él es Dios, 100%. Todos sus atributos están ahí presentes en él y le adoramos por esto, pero también es hombre, 100%, y digno de morir. Y ahora observemos la reacción de los judíos ante lo que interpretaron sobre el proceder de Jesús para declarar su postura respecto a él. En los versículos 36 y 37 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hay que delimitar primero dos reacciones distintas. La primera reacción de los judíos es como que estaban mirando oscuramente. Era la masa de los presentes ante Jesús que pudieron apreciar su afecto por Lázaro. En estos había una comprensión natural, pero no había una comprensión espiritual. Si entendemos que las lágrimas de Jesús no estaban dirigidas al duelo, sino al pecado, a la muerte, a la incredulidad o a la compasión por los que sufrían, estos judíos no estaban en contexto ni en conexión con Jesucristo y con la verdad que él enseñaba. Esto es como el hombre natural que no percibe la obra de Dios en nosotros. Es como muchos interpretan nuestras acciones como naturales cuando muchas veces son sobrenaturales. Por eso no pueden entender nuestro arrepentimiento, por eso no pueden entender nuestra devoción, nuestro sacrificio, nuestro servicio, nuestro perdón. Pero hay otro grupo. Y el segundo, lo que hace es reprochar y mostrar una incredulidad y una perversión en el corazón. El versículo 37 lo recalca, cuando dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hay una preposición en el texto. Y esta preposición lo que quiere decir es que dentro del grupo general de personas que miraban oscuramente, había un grupo de personas que reprochaban y que tenían incredulidad ante Jesús. Y este subgrupo miraba oscuramente, pero también sacaba conclusiones negativas sobre Jesús. Sus bocas solo daban testimonio de su ceguera espiritual. Fijémonos en la ironía de la conclusión que ellos sacan sobre el milagro del ciego de Jesús. Porque ellos están hablando del ciego que unos capítulos anteriores que Jesús le da la vista. Y lo que estaba representando este milagro era que ellos que estaban ciegos, que los que estaban ciegos eran aquellos que no reconocían a Jesús. Y aquí estamos viendo a estos judíos recriminando a Jesús o hablando incrédulamente o reprochando a Jesús
comparándolo con un ejemplo que lo que hacía era ponerle un espejo delante para decirles a ellos, ustedes son los que están ciegos porque no ven el Salvador. ¿Cuánto nos recuerda esta actitud incrédula, esta actitud reprochable a quienes estaban ante la cruz de Cristo y le injuriaban? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, Marcos en el capítulo 15, verso del 29 al 32, cuenta la actitud de los hombres que estaban frente a la cruz. Y dice Marcos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué actitud tan reprochable la de estos hombres? Tanto de estos que cuestionaron a Jesús frente al milagro de Lázaro, como a estos que estaban frente a la cruz. Y esto solo muestra la condición del ser humano. Pero todos tendremos en algún momento que sufrir. ¿Y qué haremos ante el sufrimiento? ¿Actuaremos como estos judíos que reprochan a Jesús, que lo desprecian, que lo ignoran o que le dan de lado? ¿O actuaremos como estas mujeres que tenían una fe verdadera? Mujeres que entendieron quién era Jesús, que quizás no tenían una fe robusta o una fe madura, pero sí eran mujeres con una fe verdadera, que supieron ver en Jesús el Señor, el Mesías y el Hijo de Dios esperado por el pueblo de Dios. La muerte como consecuencia del pecado nos alcanzará a todos. Y ese día no podremos justificarnos ante Dios por nuestros pecados, si no acudimos en vida a Jesucristo, quien es Dios y hombre, único, suficiente Salvador del que viene a Él. Él es Dios. Él tiene todo el poder para soportar la ira en esa cruz, pero también tiene todo el poder para mediar entre el hombre y Dios, porque fue como hombre a esa cruz. Y ante el milagro de la resurrección se muestra a Jesús resucitando a Lázaro unos versículos después en todo su poder de la deidad. Pero también lo vemos ahora sufriendo y padeciendo. Lo vemos ahora conmovido por las emociones. Lo vemos ahora aún limitado en su conocimiento de dónde estaba Lázaro. Vemos a una persona con dos naturalezas. Porque Jesucristo no es ajeno a la aflicción de su pueblo. Porque Él conoció el sufrimiento y lo conoció en sus propios sentimientos y en sus propias emociones. Él lloró, se estremeció en espíritu, se conmovió, pero él conoció más sufrimiento que este que estamos viendo en este texto. Él conoció el sufrimiento de la humillación en su camino en esta tierra. Nació en un pesebre, nació en un lugar despreciado, tuvo tentaciones del mismo diablo directamente con él, fue despreciado por los hombres, caminó este camino al Calvario donde sufrió, donde padeció en Getsemaní, fue una muerte cruel y horrenda, donde fue despreciado por todos y también fue la sepultura. ¿Qué hombre pudiera hacer esto por nosotros? ¿Qué Dios pudiera hacer esto por nosotros? Solamente uno que sea Dios y hombre, adorado, venerado y digno de ser exaltado sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se identifica con nosotros en todas nuestras tentaciones, en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras pruebas, el cual triunfó por amor a nosotros, el cual triunfó con toda la gloria y el cual es digno de ser exaltado. Como diría el libro de Hebreos, y con esto quiero terminar este mensaje. En el capítulo 2, versos 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Antes de la resurrección está la aflicción. Lázaro resucitó, pero antes hubo un contexto
de sufrimiento. Jesús resucitó, pero antes hubo un contexto de sufrimiento. Y nosotros resucitaremos, pero tendremos que enfrentar aflicciones en este mundo. Pero confiemos, porque Jesús venció. Confiemos, porque tenemos a alguien que padeció por nosotros, que sintió con nosotros, que sufrió con nosotros y que puede compadecerse de nosotros, porque sabe nuestros sufrimientos y nuestros dolores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.